Muy buenas tardes, mi nombre es Wilson Albeiro Urbina Sandoval, estudiante de Agronomía de la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD. En el curso de Microbiología de Suelos, para este caso, voy a desarrollar el ciclo de nitrógeno correspondiente a la tarea número 2 de distinguir el metabolismo microbiano como base de interacción suelo-microorganismo-planta. Para este caso cabe mencionar, adicional a lo ya mencionado por mis compañeros, en el ciclo del nitrógeno intervienen 4 fases: la fase de fijación, la fase de amonificación, la fase de nitrificación y la fase de desnitrificación. Para cada caso intervienen cierto grupo de bacterias encargados de desarrollar un proceso en cada fase. Para la fase de fijación del nitrógeno es la fase donde la bacteria toma el nitrógeno desde el aire o desde el ambiente normal, teniendo en cuenta de que solamente un grupo pequeño de bacterias tienen esta capacidad de asimilar este nitrógeno. Ahí es importante tener en cuenta de que aproximadamente 72% de la atmósfera se compone del nitrógeno, pero solo un grupo de pequeños microorganismos tienen la capacidad de la asimilación de este gas que se encuentra en la atmósfera. En este grupo de la fijación tenemos el Azotobacter, el Clostridium, la Frankia, el Nostoc, el Anabaena, las púrpuras y el Residium, que es uno de los más importantes en la asimilación en el proceso de simbiosis planta-microorganismo en fijación de los nitrógenos. En amonificación tenemos los nitrosomas, las nitrosospiras, los nitrosococcus y el nitrosobacter, que son uno de los principales microorganismos. Hay que tener en cuenta de que el proceso de nitrificación como tal no se lleva inmediatamente a través de un solo microorganismo. Es la asociación de varios microorganismos, es la asociación de varias etapas donde un microorganismo se encarga de la fijación y la amonificación, otro se encarga de la nitrificación y otro muy diferente se encarga de la desnitrificación, que es el proceso de la liberación de este nitrógeno fijado que la planta no puede asimilar o que se sale del alcance de la utilización de la planta como tal. En el proceso de nitrificación tenemos las pseudomonas, las enterobacillus y las bacterias desnitrificantes, que son las encargadas finalmente de liberar nuevamente el nitrógeno hacia la atmósfera. Entonces tenemos, como ya narrábamos, la amonificación, que se produce en la conversión de nitrógeno en amonio. La primera fase o la primera parte donde tenemos nitrógeno al alcance de las raíces de las plantas, como en forma de amonio. Y la nitrificación, que es el amonio, se transforma en nitrito y posteriormente en nitrato. Esto lo vamos a ver un poco más adelante. La fijación del nitrógeno se fija a las plantas por acción de las bacterias fijadoras. Por esta interrelación es muy importante tener en cuenta de que mediante la acción del oxígeno se inhibe la absorción del nitrógeno. Entonces es una simbiosis muy particular o demasiado fina que se produce en la interrelación de la planta y la bacteria fijadora. Y la asimilación, que una vez se fija el nitrato entre la planta, pues nuevamente se reduce a la manera o a la forma de amoníaco y se le denomina como asimilación. Se requiere un consumo excesivo de energía. En este caso el consumo de ATP es bastante elevado. En este sentido es importante mantener una necesaria composición del suelo, de manera que se pueda mantener la regulación necesaria para que se pueda encontrar esta energía necesaria para que la planta pueda desarrollar. Entonces, como lo mencionábamos anteriormente, aquí tenemos el ciclo del nitrógeno. Decimos que la atmósfera tiene un 78.4% de nitrógeno. Iniciamos el ciclo a partir de las plantas, diciendo de que las plantas pues lo asimilan o lo toman a partir de todo el proceso anteriormente mencionado. Posteriormente eso es consumido
por los animales, en los herbívoros inicialmente, posteriormente por los carnívoros y finalmente por el hombre. Entonces, en este momento tenemos la fijación, teniendo en cuenta de que estos animales que observamos en pantalla pues van a posteriormente a morir, tanto los animales como las plantas. Ahí van a actuar las bacterias descomponedoras y se va a fijar el nitrógeno en el suelo. Posteriormente se produce la amonificación en forma de NH4 o NH3 amonio y se va a producir posteriormente por acciones de las bacterias anteriormente mencionadas la nitrificación. Y en la nitrificación posteriormente van a actuar otro grupo de bacterias que van a constituir la nitritación y la nitratación en el proceso final de la asimilación de esta planta. Van a quedar un grupo o una parte de ese nitrato fijado libre. En este caso pues esos nitratos se van a convertir en nitritos que posteriormente por algunas bacterias desnitrificantes, este nitrógeno va a volver posteriormente a la atmósfera para volver a iniciar el ciclo. En cada parte tiene una relevancia o una vital importancia cada acción que desarrolla cada grupo de bacterias en cada parte del ciclo del nitrógeno, teniendo en cuenta de que esto nos va a coadyuvar a la fertilización de los suelos, teniendo en cuenta la fertilización o en el tema de fijación de nitrógeno, pues va a ser menos necesario la colocación directa de fertilizantes para la producción, en el caso agropecuario. Esta fertilización en los suelos pues se va a ver reflejado en las plantas a través de su producción y a través de la nutrición de las bacterias como tal. Entonces es importante destacar en este renglón el hecho de que el ciclo del nitrógeno, a pesar de que es un elemento, es un gas bastante amplio en la atmósfera, tan solo un grupo muy reducido de bacterias tienen la capacidad de asimilarlo. En este caso es de vital importancia, es muy importante que tengamos en cuenta lograr mantener un balance adecuado en la capa vegetal, en el suelo de este grupo de bacterias. Entre mayor sea la cantidad de microorganismos que tengamos en nuestra capa vegetal o en nuestro suelo, va a ser mayor la capacidad de asimilación, la capacidad de descomposición que tengamos en nuestro terreno. En tal sentido, es importante balancear muy bien a la hora o antes de aplicar fertilizantes, tener en cuenta el tema de la fauna bacteriana que tengamos en nuestra área. Muchas gracias.